versículos 4 y 5, que nos describen la baja condición moral de Sodoma. Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Evidentemente, los visitantes no habían pasado desapercibidos para los hombres de la ciudad y la preocupación de Lot por la integridad física de ellos no había resultado infundada. En esta escena desagradable, vemos que la degradación moral de los habitantes de Sodoma había llegado a tal punto que eran capaces de llegar a la intimidación o violencia física para satisfacer sus inclinaciones. Aquel comportamiento sensual que, aunque difuso o no especificado en detalle podemos imaginar, se describe en la actualidad en el término sodomía. Cuando Dios le había comunicado a Abraham su decisión de juzgar y castigar a esta ciudad, le dijo que había oído el clamor de Sodoma y Gomorra, y que consideraba su situación de pecado sumamente grave, y esta expresión seguramente se refiere a todas las prácticas, abusos e injusticias que se cometían allí, incluyendo también el sufrimiento causado por los más fuertes sobre los más débiles. Todo ello era contrario al orden natural y a los principios divinos. El proceso y la orientación de aquellas relaciones humanas eran claramente destructivos para la vida y para la dignidad del ser humano. Cuando Lot había decidido, en su momento, trasladarse para residir en Sodoma, no sabía qué tipo de comunidad era. Quizás la ciudad contemplada desde la distancia, con sus calles, bulevares, parques y edificios públicos producía una impresión agradable. Después, y una vez viviendo allí y ver que cualquier perversión estaba a la orden del día, no tuvo el valor de irse y, de esa manera, sus hijos se criaron en ese ambiente. Hoy en día parece que algunos aceptan que uno puede ser cristiano, un hijo de Dios y, a la vez, continuar viviendo una vida de pecado, es decir, con un comportamiento, conducta o prácticas que la palabra de Dios desaprueba. La situación que prevalecía en Sodoma y la actitud de Dios nos aclaran que eso no es posible. También el apóstol Pablo aclaró esa incompatibilidad, en su carta a los Romanos, en el capítulo 6 en 1 y 2, donde dijo: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se trata de si en aquella época había, o no, una idea primitiva de Dios, o de si hoy en día se ha modificado aquella concepción de Dios adaptándola a una nueva mentalidad individual o social. Si observamos el modelo de Jesucristo, Él recibió a todos los que la Biblia llama pecadores, personas con comportamientos o prácticas contrarias a Dios y a su palabra. Pero Jesús confrontó a aquellos hombres y mujeres con sus respectivas realidades y transformó aquellas vidas, dotándolas de nuevos pensamientos y valores. Su poder para salvarlas las capacitó también para pasar a un nivel de conducta acorde con el plan original de Dios, y con su palabra. Más allá de todo cambio humano, a nivel personal o social y de los avances de la civilización, el hombre y la mujer son descritos en la Biblia como pecadores, infractores naturales de las demandas de Dios. Esta es una realidad evidente en todas las etapas de la historia. Es por todo ello que continúa vigente y operativo el amor de Dios y su gracia salvadora. Y en cuanto al resultado, este no podría ser mejor. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí todas son hechas nuevas.